Si te soy sincero, no tengo ni la más remota idea de por qué terminé allí. Bueno, sí la tengo, pero es de esas razones que uno se da a sí mismo para justificar algo que en el fondo no entiende. La razón se llamaba mamá y su fe inquebrantable, esa que la acompañó hasta el último suspiro en aquella cama de hospital que olía a desinfectante y a despedida. En una de esas últimas tardes, cuando ya le costaba hilar 2 frases seguidas, me tomó la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba y me dijo: Pedrito, prométeme que no te alejarás del Señor. Ve a confesarte, hijo. Kishish, te hará bien al alma. Y yo, que a mis 52 años ya no creía tener un alma que necesitara muchos arreglos, o que al menos no creía que se arreglara con 3 Avemarías y un Padre Nuestro, le dije que sí. ¿Qué le iba a decir? Era mi madre. Mentirle en ese momento me pareció el único pecado real que podía cometer. Así que allí estaba yo, 2 meses después de su funeral, empujando la pesada puerta de roble de la parroquia de San Miguel, la misma donde me bautizaron. Hice la comunión y confirmé una fe que se me fue escurriendo entre los dedos con el paso de los años, como arena fina. El lugar olía exactamente igual que en mi infancia, una mezcla de cera vieja, incienso y la humedad que se pega a las piedras centenarias. El silencio era casi sólido, roto solo por el murmullo lejano del tráfico y el eco de mis propios pasos sobre las baldosas desgastadas. Me senté en uno de los últimos bancos, sintiéndome un impostor. Miré a mi alrededor, las estaciones del Vía Crucis con sus Cristos sufrientes, los santos de escayola con miradas beatíficas y ojos de cristal, el brillo dorado del altar, mayor a la luz de las velas eléctricas. Todo me parecía un decorado, un escenario de una obra en la que yo ya no tenía papel. ¿Qué hacía allí? ¿Qué le iba a contar a un cura que, seguramente, sería un chaval que no había vivido ni la mitad que yo? Perdóneme, padre, porque he pecado de vivir una vida que no se parece en nada a lo que usted predica, porque amé a un hombre durante 20 años y su ausencia todavía me parte en 2 cada mañana, porque a veces la soledad me pesa tanto que lo único que quiero es una copa de vino y silencio. Mis pecados no eran para un confesionario, eran para una charla de bar, para el diván de un psicólogo o para gritárselos al mar en una noche de tormenta. Vi a un par de ancianas entrar y salir del confesionario de madera oscura que estaba en una de las naves laterales. Tenía esa pinta de mueble antiguo y solemne que impone respeto, como si allí dentro se guardaran los secretos más oscuros de todo el barrio. Me armé de valor, o más bien, me dejé llevar por la inercia de la promesa que le había hecho a mi madre, y me puse en la cola invisible detrás de una señora que se santiguaba cada 3 pasos. Cuando llegó mi turno, entré y me arrodillé sobre el reclinatorio gastado. El aire allí dentro era denso, olía a madera y a aliento contenido. A través de la rejilla apenas podía distinguir la silueta del sacerdote, una sombra vestida de negro.
Ave María Purísima, dijo una voz que no era la del viejo padre Damián, el que me conocía desde niño. Esta era más joven, más grave, con una calma que, en lugar de tranquilizarme, me puso más nervioso. Sin pecado concebida, respondí yo, como un autómata, recitando la fórmula que me habían enseñado de memoria, y empecé a hablar. Solté una lista de pecados genéricos, de manual, que si a veces me impacientaba, que si había dicho alguna mentira piadosa, que si no siempre ayudaba al prójimo. Tonterías, migajas de pan para no tener que ofrecer el banquete entero de mi vida. Mientras hablaba, me sentía ridículo. Mi voz sonaba hueca, falsa. El cura escuchaba en silencio. Esperaba que en cualquier momento me interrumpiera con el típico sermón y me despachara con la penitencia de rigor. Pero no lo hizo. Cuando terminé mi lista de pecados de supermercado, hubo un silencio largo, tan largo que llegué a pensar que se había dormido. ¿Eso es todo lo que le pesa en el corazón, Hikijoya?, preguntó finalmente. Su voz tan cerca a través de la rejilla me provocó un escalofrío. No había juicio en ella, solo una curiosidad genuina. Me quedé en blanco. Que si eso era todo, no era ni el principio. Pero, ¿cómo empezar? ¿Por dónde? Padre, yo... Empecé, pero la voz se me quebró. Hace mucho que no venía, lo imagino, dijo él, con suavidad. A veces el camino de vuelta es el más difícil, pero no por las piedras que uno encuentra, sino por el peso que carga en la mochila. Hizo otra pausa. Mire, la luz del piloto se ha encendido. Hay alguien más esperando, pero me da la sensación de que su confesión necesita más tiempo y menos rejas. Si no le importa, podríamos hablar en la sacristía en unos minutos. Con más calma. La propuesta me descolocó por completo. Nunca en mi vida un cura me había propuesto algo así. Se suponía que esto era un trámite rápido, anónimo, una transacción espiritual, pero su oferta, no sé por qué, me pareció sincera. Quizás era la única forma de cumplir de verdad la promesa a mi madre. De acuerdo, padre, acepté, sorprendiéndome a mí mismo. Salí del confesionario sintiéndome extraño, como si hubiera saltado un escalón en la oscuridad. Esperé en un banco, viendo cómo la otra señora entraba y salía en menos de 5 minutos. Poco después, la puerta lateral del confesionario se abrió y de ella salió el sacerdote. Y entonces lo vi por primera vez. No era el chaval que yo me había imaginado, pero tampoco era un anciano. Tendría unos 40 y tantos, calculé. Era alto, o al menos lo parecía con la sotana negra que le caía hasta los pies. Tenía el pelo oscuro, ya con algunas canas en las sienes que le daban un aire interesante y una cara de rasgos marcados, con una mandíbula fuerte y unos ojos oscuros y profundos que parecían cansados, pero increíblemente atentos. Había una seriedad en su rostro que no resultaba intimidante, sino más bien melancólica. Se movía con una especie de contención,
como si cada gesto estuviera medido. Por aquí, por favor, dijo con una media sonrisa que no llegó a iluminarle la cara. Se llamaba Padre Alejandro, me dijo mientras me guiaba por un pasillo lateral que olía a velas apagadas. La sacristía era una habitación amplia, llena de armarios de madera oscura, donde supongo que guardarían las casullas y los cálices. En el centro había una mesa grande y, en una esquina, un par de sillones de cuero algo agrietado. El ambiente era mucho menos solemne que en la iglesia, más humano. Había una cafetera en un rincón y una pila de libros sobre la mesa que no parecían precisamente religiosos. Vi una novela de Saramago y un libro de historia contemporánea. Siéntese, por favor. ¿Quiere un vaso de agua? ¿Un café? Me ofreció. Su formalidad era cortés, pero sentí que era una barrera que ponía para mantener la distancia. Agua estaría bien, gracias, respondí, mientras se giraba para servir el agua de una jarra. La conversación, o más bien mi segunda confesión, la de verdad, empezó a fluir de una forma que jamás habría imaginado. No me preguntó por mis pecados, me preguntó por mi vida, me preguntó qué me había traído de vuelta a la iglesia después de tanto tiempo. Y yo, no sé si fue por sus ojos pacientes, por el ambiente tranquilo o porque simplemente necesitaba soltarlo todo, empecé a hablar. Le hablé de mi Marechsae, de su enfermedad, de la promesa. Le hablé de mi trabajo como diseñador gráfico, de la rutina, de la sensación de que los días se repetían uno tras otro sin ningún propósito real. Y sin darme cuenta, terminé hablándole de Ricardo, mi pareja durante 20 años. Le conté cómo nos conocimos, cómo construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo, y cómo un infarto se lo llevó de la noche a la mañana hacía ya 3 años. Mientras hablaba, no lo miraba a él, sino a mis manos, a las grietas del cuero del sillón, a cualquier sitio. Esperaba su juicio, su sermón sobre la sodomía, su recordatorio de que mi vida era un error a los ojos de Dios y de su iglesia. Me preparé para el rechazo, para el golpe, pero el golpe nunca llegó. Cuando por fin me callé, con la garganta seca y los ojos húmedos, levanté la vista. El padre Alejandro me estaba mirando fijamente, con una expresión que no pude descifrar. No era pena, no era asco, no era compasión condescendiente, era reconocimiento, como si en mi historia él hubiera visto un reflejo de algo suyo. La soledad, dijo en voz baja, casi para sí mismo, es un animal paciente. Se sienta a tu lado en silencio y espera que te distraigas para morder. Se reclinó en su asiento y por primera vez desde que lo vi, su cuerpo pareció relajarse un poco, como si mi confesión le hubiera quitado un peso a él también. Usted no ha venido aquí a confesar pecados triviales, Pedro. Usted ha venido porque le duele la vida, y eso no es un pecado, es la condición humana. Sus palabras me dejaron sin aire. Le duele la vida. Nadie lo había descrito con tanta precisión. Nos quedamos en silencio un momento, un silencio cómodo, lleno de
todo lo que se había dicho. Él se levantó para coger la jarra y rellenar mi vaso, que yo había vaciado sin darme cuenta. Se movió con una lentitud extraña, casi forzada. Al inclinarse sobre la mesita que había entre nosotros, su sotana se enganchó ligeramente en el borde de su sillón. Fue un instante, un segundo, no más. La tela negra se tensó y se levantó unos centímetros por encima de su tobillo. Y fue entonces cuando lo vi. Lo que vi me dejó helado. No era piel, no era un calcetín, era algo metálico y plástico, una estructura compleja de fibra de carbono y titanio que terminaba en un pie artificial, una prótesis, una pierna ortopédica desde la rodilla para abajo. Mi cerebro tardó un segundo en procesar la información. Miré rápidamente su cara, asustado de que se hubiera dado cuenta de que yo lo había visto. Pero él seguía de espaldas, sirviendo el agua. Cuando se giró y volvió a sentarse, lo hizo con un cuidado extremo, recolocando la sotana con un gesto tan sutil y automático que era evidente que lo había hecho miles de veces, un gesto para ocultar, para mantener el secreto a salvo bajo la tela negra. De repente, todo encajó. Su forma de caminar contenida, esa melancolía en sus ojos, esa sensación de que cargaba con un peso que no se veía. No era solo el peso de su ministerio, era algo más, algo físico, algo que llevaba consigo a cada paso. El shock no fue por la prótesis en sí, fue por lo que representaba. Rompió por completo la imagen que yo tenía de él, la del sacerdote intocable, la del hombre de Dios, apartado del mundo terrenal, debajo de esa sotana, de ese uniforme que lo definía y lo separaba del resto. Había un hombre con una herida visible, un hombre que conocía el dolor no solo en el alma, sino en la carne, un hombre que, como yo, tenía una parte de sí mismo que no enseñaba al mundo. Me miró y se dio cuenta de que mi expresión había cambiado. Mi silencio ya no era el de un penitente aliviado, era el de alguien que acababa de descubrir un secreto profundo. Su mirada siguió la mía por una fracción de segundo hacia sus pies, y supe que él sabía que yo sabía. Un rubor casi imperceptible le subió por el cuello. La barrera de calma y profesionalidad que había mantenido durante toda nuestra conversación se agrietó. Por un instante, en sus ojos, no vi a un sacerdote, sino a un hombre vulnerable, expuesto y asustado. No dijo nada. Yo tampoco. No había nada que decir. El aire de la sacristía se cargó de una tensión nueva, una electricidad que no tenía nada que ver con la religión ni con los pecados. Era algo mucho más antiguo, más humano. Era el reconocimiento de dos soledades, dos secretos que, de repente, se encontraban en el mismo cuarto. Lo que yo escondía en mi alma, él lo escondía debajo de la sotana. Y en ese momento, en ese silencio abrumador, sentí una conexión con ese hombre que iba mucho más allá de cualquier confesión. Fue un impacto, un terremoto silencioso que sacudió los cimientos de todo lo que yo creía saber sobre la fe, la soledad
y los secretos que guardamos. No tenía ni idea de a dónde me llevaría esto, pero sabía, con una certeza absoluta, que mi visita a esa iglesia no había sido en vano. La promesa a mi madre estaba cumplida, pero lo que acababa de empezar era algo completamente distinto. Algo para mí. Salí de la sacristía y crucé la nave de la iglesia como un sonámbulo. El aire fresco de la calle me golpeó en la cara y fue como despertar de un sueño extrañísimo. Me apoyé contra la pared de piedra fría del exterior del templo y respiré hondo, tratando de poner en orden el caos que se había instalado en mi cabeza. El sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja polvoriento, y la gente pasaba a mi lado, cada uno metido en su propia película, ajenos al cortocircuito que acababa de ocurrir en la mía. Una confesión. Había ido para una simple confesión, para cumplir una promesa y quitarme un peso de encima, y en lugar de eso, me llevaba un peso nuevo, uno que no sabía cómo nombrar. Repasaba la escena una y otra vez. La sotana levantándose ese par de centímetros, el brillo del metal y el plástico, y luego su mirada, esa mirada de pánico contenido, de vulnerabilidad absoluta, cuando supo que yo había visto su secreto. En los 3 años que habían pasado desde la muerte de Ricardo, me había acostumbrado a una vida en tonos de gris. La rutina era mi refugio. El trabajo, la casa, alguna cena ocasional con los pocos amigos que quedaban, las llamadas de rigor a la familia. Había construido un muro a mi alrededor, no por gusto, sino por necesidad. El dolor, al principio, era un océano que amenazaba con ahogarme a cada instante. Con el tiempo el océano se convirtió en un lago y luego en un charco molesto que salpicaba en los aniversarios o al escuchar una de nuestras canciones en la radio. Había aprendido a vivir con ese charco, a rodearlo, a ignorarlo casi siempre, pero lo que había pasado allí dentro, con el padre Alejandro, había sido como una pedrada en mitad del agua estancada. Había creado ondas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una curiosidad voraz, una intriga que me picaba por dentro. No era una curiosidad morbosa por su pierna, era algo más profundo. Era la sensación de haber visto por un instante al hombre que se escondía detrás del sacerdote. Y ese hombre me interesaba de una forma peligrosa y terriblemente atractiva. Me fui a casa caminando, sin rumbo fijo, dejando que los pies me llevaran por calles que ni siquiera registraba. ¿Y ahora qué? Se suponía que debía olvidar el asunto, archivar la anécdota en la carpeta de cosas raras que me han pasado y seguir con mi vida en blanco y negro. La idea me provocaba un rechazo visceral. Era como si después de años comiendo sin sal, alguien me hubiera ofrecido un plato lleno de sabor y me dijera que no podía probarlo. Esa noche apenas dormí, daba vueltas en la cama, atrapado entre 2 fantasmas. Por un lado, la memoria de Ricardo, su risa, el calor de su cuerpo junto al mío. Sentía una punzada de culpa, como si el simple hecho de pensar en otro hombre fuera una traición. Ricardo y yo habíamos tenido una vida plena, un amor de esos
que se construyen día a día, con paciencia y con verdad. ¿Tenía yo derecho a sentir esto por alguien más? Y por un cura. Para colmo, la ironía era tan cruel que casi me daba risa. Por otro lado, estaba el fantasma del padre Alejandro, o más bien, la imagen muy real de sus ojos oscuros y esa melancolía que parecía pegada a su piel. Pensaba en su secreto, en el esfuerzo diario que debía suponer ocultar algo así, moverse, actuar, vivir bajo una sotana que era a la vez su uniforme y su escondite. Sentí una empatía inmensa, una conexión que no se basaba en la atracción física, aunque, siendo honesto conmigo mismo, el hombre era innegablemente atractivo, sino en algo más primario, el reconocimiento del dolor ajeno. Ambos éramos expertos en ocultar. Él una parte de su cuerpo, yo una parte de mi alma. A la mañana siguiente me levanté con una determinación que me sorprendió. No iba a dejarlo pasar, no podía. Pero dime cómo volver a acercarme a él. Y él dice, presentarme en la iglesia para otra confesión privada era absurdo. Necesitaba una excusa, un pretexto plausible que no levantara sospechas y que me permitiera hablar con él en un terreno más neutral. La solución me vino mientras revisaba el correo basura en mi ordenador. Vi un folleto digital mal diseñado de un mercadillo benéfico que organizaba la parroquia para recaudar fondos. Las letras eran feas, las fotos estaban pixeladas y el conjunto era un desastre visual. Y ahí estaba, mi excusa perfecta. Yo era diseñador gráfico. Podía ofrecer mi ayuda. Era una razón legítima, incluso piadosa, ayudar a la comunidad y todo eso. Nadie podría ver la motivación real que se escondía detrás. Me pasé 2 días dándole vueltas, preparando mi pequeño discurso, ensayando un tono casual y servicial. Me sentía como un adolescente planeando cómo hablarle a la persona que le gusta. Era ridículo y emocionante a partes iguales. Finalmente, el sábado por la mañana, volví a la parroquia de San Miguel. Esta vez no entré como un penitente, sino con un propósito. La iglesia estaba casi vacía. Solo un pequeño grupo de mujeres limpiando los candelabros y arreglando flores. Pregunté por el padre Alejandro, y una de ellas me indicó, con un gesto de la cabeza, que probablemente estaría en el despacho parroquial, una pequeña oficina al lado de la sacristía. Toqué la puerta con los nudillos sudorosos. Escuché un adelante desde el interior y entré. Estaba sentado detrás de un escritorio de madera lleno de papeles, con unas gafas de lectura en la punta de la nariz que le daban un aire intelectual y aún más cansado. Llevaba la misma sotana negra, o una idéntica. Cuando levantó la vista y me reconoció, vi un destello de sorpresa en sus ojos, seguido inmediatamente por una sombra de cautela. Se puso en guardia, como un animal que oye una rama romperse en el bosque. «Pedro, ¿verdad?», dijo quitándose las gafas. Su voz era formal, distante. El hombre
Pus. El hombre cálido y empático de la sacristía había desaparecido, reemplazado por el párroco en su horario de oficina. Sí, padre. Disculpe que le moleste. Sé que estará ocupado. Empecé, recitando mi guión. Es solo que vi el folleto para el mercadillo benéfico y, bueno, yo me dedico al diseño gráfico y pensé que quizá podría echar una mano, desinteresadamente, por supuesto, para hacer unos carteles o unos folletos un poco más atractivos, por así decirlo. Mientras hablaba me observaba con una intensidad que me ponía nervioso. Era como si estuviera analizando cada palabra, buscando el doble sentido. Cuando terminé, se recostó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho, un gesto defensivo. «Es usted muy amable», respondió con una cortesía fría como el mármol. «Pero tenemos un voluntario que se encarga de esas cosas, un chico joven con mucha buena voluntad». «Ya, me imagino», insistí, sintiendo que mi plan se desmoronaba. Pero a veces la buena voluntad no es suficiente. Se trata de comunicar bien, de llegar a más gente para recaudar más. Es mi trabajo. Sé cómo hacerlo. Me estaba pasando de listo, pero el miedo a que me despachara sin más me empujaba a seguir. Hubo un silencio tenso. Él tamborileaba con los dedos sobre la mesa sin apartar los ojos de mí. Yo aguantaba la mirada, intentando transmitir sinceridad, aunque por dentro mi corazón iba a mil. «¿Por qué hace esto, Pedro?», preguntó de repente, bajando la voz. La pregunta no tenía nada que ver con los folletos. Ambos lo sabíamos. Me quedé sin palabras. Mi guión se había acabado. Ahora tocaba improvisar o decir la verdad. Opté por una mezcla de ambas, porque el otro día, en la sacristía, dije, con toda la honestidad que fui capaz de reunir, sentí que hablaba con una persona, no solo con un cura, y me sentí comprendido. Es una sensación que no tengo a menudo. ¿Y por qué? Dudé, buscando las palabras correctas, porque me pareció que usted también se sentiría solo a veces. Bingo. Había dado en el clavo. Su expresión cambió. La máscara de párroco se resquebrajó, y por un segundo volví a ver al hombre vulnerable del otro día. Apartó la vista, mirando por la ventana que daba a un pequeño patio interior. «Mi soledad es una elección», dijo, en un murmullo, «parte de mi vocación». ¿Y le consuela esa elección todas las noches? Le solté, antes de poder morderme la lengua. Me miró, y esta vez no había cautela en sus ojos, sino algo parecido al asombro. Creo que nadie se había atrevido a hablarle así en mucho tiempo. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, asomó en la comisura de sus labios. Era una sonrisa triste, pero era una sonrisa. «Vaya», dijo, negando lentamente con la cabeza, «usted no se anda con rodeos». Se quedó pensativo un momento. «Está bien. Acepto su ayuda con los folletos, pero con una condición». «La que sea», respondí sintiendo una oleada de alivio. «Que me tutees, al menos cuando no haya nadie delante, y que me llames Alejandro. Padre, me hace sentir más viejo de lo que soy». Se levantó de la silla y de nuevo vi
ese movimiento cuidadoso, casi coreografiado, para que la sotana no revelara nada. Y ahora, si me disculpas, tengo que preparar la misa. Podemos hablar de los folletos otro día. ¿Qué tal un café mañana por la tarde fuera de aquí para discutir las ideas de diseño? La invitación me cayó como un rayo. Un café fuera de la iglesia era mucho más de lo que me había atrevido a esperar. Me parece perfecto, Alejandro, dije, probando su nombre en mi boca. Sonaba bien, sonaba real. Al día siguiente, lo esperé en una mesita de una cafetería tranquila, no muy lejos de la parroquia. Un lugar con luz tenue y olor a granos de café tostados. Yo llegué 10 minutos antes, con el pulso acelerado. Cuando lo vi entrar, me sorprendió. No llevaba la sotana, vestía unos pantalones oscuros, una camisa gris de cuello normal y una chaqueta sencilla. Si no supiera quién era, habría pensado que era un profesor universitario o un arquitecto, pero la diferencia más grande no era la ropa. Sin la sotana, su cojera era evidente. No era exagerada, pero estaba ahí. Cada paso era ligeramente asimétrico y su cuerpo se inclinaba un poco hacia un lado para compensar. Lo vi dudar un instante en la puerta, como si se sintiera desnudo, expuesto a la mirada de todos. Nuestros ojos se encontraron a través del local y le dediqué una sonrisa tranquilizadora. Se acercó a la mesa y se sentó con ese mismo cuidado metódico que yo ya empezaba a reconocer. Gracias por venir, dijo, con una voz que sonaba diferente sin las paredes de la iglesia como caja de resonancia. Gracias a ti por la invitación, respondí. La conversación, al principio, fue torpe. Hablamos de los folletos, del tiempo, de banalidades. Era como si estuviéramos construyendo un puente frágil sobre un abismo, probando la resistencia de cada tablón antes de dar el siguiente paso. Pero poco a poco, a medida que el café llegaba y el aroma nos envolvía, las barreras empezaron a caer. Descubrí que tenía un sentido del humor seco e inteligente, que le apasionaba la historia y que leía poesía a escondidas. Le hablé de mi trabajo, de la frustración de tratar con clientes que no saben lo que quieren y de la pequeña satisfacción de crear algo bello de la nada. Me escuchaba con una atención total, haciendo preguntas que iban al fondo de las cosas, no a la superficie. En un momento dado, la conversación derivó hacia la fe y la duda. Me atreví a preguntarle cómo alguien como él, un hombre que parecía tan anclado en el mundo real, podía creer en todo. Bueno, en todo eso. Él removió su café en silencio durante un rato antes de responder. Yo no tengo fe en la institución, Pedro, dijo mirándome a los ojos. A menudo la iglesia como organización me desespera. Mi fe es algo más personal. Yo creo en la bondad que hay en la gente, en la fuerza de la compasión, en la posibilidad de la redención. Veo a Dios en un acto de generosidad anónimo, en la belleza de una pieza de música o en una conversación honesta como esta. El resto, el resto son normas y dogmas escritos por hombres, a menudo con más miedo que amor. Sus palabras me dejaron desarmado
Era la confesión más íntima que me había hecho hasta ahora. Pero esas normas dicen que algunas formas de amor son un pecado, dije en voz baja, poniendo la carta sobre la mesa. No hablaba de nosotros, no todavía. Hablaba de mí, de mi vida con Ricardo. Él no se inmutó, su mirada se suavizó. Las normas las escriben hombres que nunca han entendido que el único pecado real es la ausencia de amor. El verdadero infierno es la soledad, el daño que hacemos a otros y a nosotros mismos por miedo a amar a alguien, cuidar de esa persona, construir una vida juntos. ¿Cómo puede ser eso un pecado? Sería un Dios muy pequeño el que condenara eso. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Era la absolución que había necesitado durante años. Y no venía de un confesionario, sino de un hombre con una camisa gris en una cafetería cualquiera. Un hombre que con cada palabra se parecía más a mí. Nos quedamos callados. La conexión entre nosotros era tan palpable que casi se podía tocar. Era una mezcla de alivio, de reconocimiento, de una atracción que iba mucho más allá de lo físico. Era una atracción de almas, si es que existía tal cosa. Pagué yo la cuenta, insistiendo. Al salir hasta la calle, el aire de la noche era fresco. Caminamos juntos un trecho, sin un destino claro. ¿Y tú? Le pregunté con suavidad. Tu fe te consuela de todo. Era mi forma de preguntarle por su pierna, por su historia, sin ser directo. Él se detuvo bajo la luz de una farola. Su cara, a media luz, parecía esculpida en piedra. Hubo un tiempo en que no tenía fe. Tenía rabia, confesó. Hubo un antes en mi vida, Pedro, una vida muy diferente a esta, el accidente que me cambió, me quitó todo lo que yo creía que era. Y tardé mucho en encontrar algo a lo que aferrarme. Se cayó, como si ayer como si hubiera revelado más de la cuenta. Gracias por contármelo, le dije, simplemente. Llegamos a la esquina donde nuestros caminos se separaban. La despedida fue incómoda. Ninguno de los dos quería que terminara. Hablaremos de los folletos. Otro día, dijo él, con una sombra de sonrisa. Cuando quieras, Alejandro. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme, cálido, un contacto breve, pero que me quemó la piel. Se dio la vuelta y se alejó, su silueta marcada por esa cojera que ya no era un secreto, sino una parte de quien era. Volví a casa con una sensación agridulce, la alegría de haber conectado con alguien de una forma tan profunda se mezclaba con un miedo atroz. Me sentía vivo, vibrante, como no me había sentido en años. Pero cada paso que daba hacia Alejandro era un paso que me alejaba de la seguridad de mi vida solitaria y predecible. Entré en mi apartamento, encendí una luz tenue y me miré en el espejo del recibidor. Vi mi propio rostro, el de un hombre de 52 años, con más canas y más arrugas de las que recordaba. Vi el cansancio en mis ojos, pero también vi una chispa nueva, un brillo
que llevaba mucho tiempo apagado, y me hice la pregunta que llevaba rondándome desde que salí de la sacristía, la pregunta que daba título a este nuevo y aterrador capítulo de mi vida. ¿Es esto un pecado? La pregunta flotó en el silencio de mi apartamento, y por primera vez, la respuesta que me vino a la mente no fue un sí o un no. Fue otra pregunta, mucho más importante, y si lo es, de verdad me importa. La pregunta, ¿es esto un pecado?, se quedó flotando en el aire de mi apartamento durante días, como el humo de un cigarrillo. No se disipaba, se metía en mi ropa, en el sabor del café de la mañana, en el silencio de la casa por la noche. Y la respuesta seguía siendo la misma, una mezcla de probablemente y me da igual, que me asustaba y me excitaba a partes iguales. Decidí no luchar contra ello. Por primera vez en 3 años, no iba a dejar que el miedo dictara mis movimientos. Iba a caminar hacia esa sensación, no a huir de ella. Nuestras reuniones para hablar de los folletos se convirtieron en el eje sobre el que giraba mi semana. Eran nuestro pequeño secreto, nuestra excusa santificada. A veces nos veíamos en su despacho en la parroquia, un lugar que se sentía extrañamente íntimo, a pesar de los crucifijos en las paredes. El mundo exterior se quedaba al otro lado de la puerta de madera, y allí dentro, con el pretexto de elegir tipografías y colores para un mercadillo benéfico, construíamos nuestro propio universo. Otras veces, y estas eran mis favoritas, él venía a mi estudio. Mi estudio es mi santuario. Un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que dan a un patio lleno de árboles, las paredes cubiertas de bocetos, libros de arte y recuerdos de viajes con Ricardo. Es el lugar donde me siento más yo mismo. La primera vez que Alejandro entró, lo vi observar todo con una curiosidad casi infantil. Paseaba la mirada por los títulos de los libros. Se detenía en una fotografía de las costas de Portugal. Sonreía ante un dibujo a carboncillo que hice de nuestro viejo perro. Era como si estuviera leyendo las páginas de mi vida que yo no me atrevía a contarle. Verlo allí, sin sotana, vestido con su ropa de civil, sentado en el sofá donde tantas veces me había sentado con Ricardo a discutir un proyecto o simplemente a tomar una copa de vino, era surrealista. Se sentía extrañamente correcto. Él en mi espacio parecía encajar de una forma que desafiaba toda lógica. Su cojera era más notoria en mi estudio, donde tenía que sortear pilas de libros o la mesa de dibujo, pero ya no intentaba ocultarla conmigo. La aceptaba como una parte más de su movimiento, y yo aprendí a no verla, a ver solo a Alejandro. El trabajo en los folletos era real, y he de decir que quedaron bastante bien, pero era sobre todo una cortina de humo. Mientras yo ajustaba un logo en la pantalla del ordenador, él me hablaba del último libro de historia que estaba leyendo. Mientras elegíamos una paleta de colores, yo le ponía un disco de Chet Baker y le contaba por qué esa trompeta melancólica me parecía la banda sonora perfecta para una tarde de lluvia en Madrid. Poco a poco,
Empezamos a compartir las piezas más pesadas de nuestro equipaje, las que de verdad importaban. Una tarde, en mi estudio, mientras el sol se colaba por los ventanales, creando largas franjas de luz en el suelo de madera, le pregunté directamente por el antes. Me dijiste que tuviste una vida muy diferente, le dije, intentando que sonara casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Si no te molesta la pregunta, ¿cómo era esa vida? Él suspiró, un suspiro largo y profundo que parecía venir de muy adentro. Dejó la taza de té que tenía en las manos sobre la mesa y se quedó mirando un punto fijo en la distancia. No me molesta, dijo en voz baja. Es solo que hace mucho tiempo que no hablo de ello. A veces siento que le pasó a otra persona. Hizo una pausa y luego empezó a hablar. Yo era periodista, corresponsal, para ser más exactos. Estuve en los Balcanes, en Oriente Medio. Mi trabajo era ir a los lugares de los que todo el mundo quería escapar, contar las historias que nadie quería escuchar. La revelación me impactó, pero al mismo tiempo todo cobró sentido. Esa mirada suya, que a veces parecía haberlo visto todo, esa calma ante mi drama personal. Él había visto el dolor en mayúsculas, el de verdad. Creía que estaba haciendo algo importante, continuó. Creía que con mis palabras, con mis fotos, podía cambiar algo. Era arrogante, supongo, y adicto a la adrenalina, a vivir en el filo. Tenía una novia, Elena. También era periodista. Éramos un equipo. Vivíamos en aeropuertos, en hoteles destartalados. Nuestra única patria era la historia que estuviéramos cubriendo en ese momento. Mientras hablaba, su rostro se transformó. Ya no era el padre Alejandro, era solo Alejandro, un hombre recordando un pasado que era a la vez vibrante y doloroso. El accidente fue estúpido, absurdo. No fue una bomba ni un tiroteo, fue una mina terrestre en un camino que se suponía que estaba despejado. Íbamos en un jeep. Yo conducía. Se detuvo y tragó saliva. La luz del sol iluminaba el polvo que flotaba en el aire, y todo parecía haberse detenido. Elena murió en el acto. Yo desperté semanas después en un hospital militar en Alemania, sin ella y sin una parte de mí. El silencio que siguió a sus palabras fue el más denso que he experimentado en mi vida. Contenía todo el horror, toda la pérdida, todo el dolor de ese momento. Lo único que se me ocurrió hacer fue alargar la mano y ponerla sobre la suya, que descansaba sobre su rodilla. Su piel estaba fría, no se apartó, al contrario sentí como sus dedos se relajaban ligeramente bajo los míos. Cuando salí del hospital y de meses de rehabilitación, continuó, con la voz rota. Ya no era nadie. El hombre que era, el periodista intrépido, había muerto en ese camino polvoriento junto a Elena. Volví a casa y no reconocía nada. El mundo seguía girando, pero el mío se había parado en seco. La rabia de la que te hablé era un veneno. Odiaba a Dios, al mundo, a mí mismo por haber sobrevivido. Durante un par de años me dediqué a autodestruirme con bastante eficacia. ¿Y qué te hizo parar? Pregunté,
En un susurro, toqué fondo. De verdad, una noche acabé en un albergue para gente sin hogar, no porque no tuviera dinero, sino porque no quería estar en ningún sitio que me recordara mi vida anterior, y allí conocí a un sacerdote voluntario, un hombre mayor, irlandés, que tenía más cicatrices en el alma que yo en el cuerpo. Él no me predicó, no intentó convertirme, solo se sentó a mi lado, me escuchó y compartió su bocadillo conmigo. Y por primera vez en años me sentí visto, visto de verdad. Él me enseñó que a veces la única forma de curar tus propias heridas es intentar curar las de los demás. Y me aferré a esa idea como un náufrago a una tabla. Su mano bajo la mía se giró y sus dedos se entrelazaron con los míos. Fue un gesto natural, casi inconsciente, un gesto que lo decía todo. El seminario fue mi rehabilitación, mi refugio, un lugar donde el silencio y la rutina me ayudaron a reconstruirme. No entré porque escuchara la llamada de Dios en un coro de ángeles. Entré porque no me quedaba ningún otro sitio a donde ir. Con el tiempo, aprendí a encontrar mi propia versión de la fe, una fe basada en la compasión, no en el juicio. Nos quedamos así, en silencio, cogidos de la mano, mientras la tarde se convertía en crepúsculo. Había compartido conmigo su herida más profunda, la que había dado forma al hombre que era ahora, y yo me sentí abrumado por una oleada de ternura y de un sentimiento que se parecía peligrosamente al amor. En nuestras siguientes reuniones, fui yo quien habló. Le conté de Ricardo, no solo de su muerte, sino de su vida. Le enseñé fotos, le conté de nuestro primer viaje juntos a Lisboa, de cómo nos reíamos hasta llorar con las tonterías más grandes, de cómo discutíamos por política y luego hacíamos las paces. Le hablé de la normalidad de nuestro amor, de la rutina cómoda de saber que había alguien en el mundo que te conocía mejor que tú mismo. Hablar de él con Alejandro no se sentía como una traición. Al contrario, era como si le estuviera presentando a dos de las personas más importantes de mi vida. Le estaba mostrando a Alejandro el hombre que yo había sido, el hombre capaz de amar así. Y Alejandro escuchaba sin juzgar, sin compadecerse, solo entendiendo. La tensión entre nosotros crecía con cada encuentro. Era una tensión sutil, pero innegable, la forma en que nos mirábamos cuando creíamos que el otro no se daba cuenta, el cuidado con el que yo le preparaba el té, exactamente como le gustaba, la forma en que él recordaba una anécdota que yo le había contado semanas atrás. Eran pequeños ladrillos de intimidad que iban construyendo algo sólido y real entre nosotros. Una noche, después de trabajar hasta tarde en mi estudio, pedimos comida china. Comimos sentados en el suelo, rodeados de mis libros y mis bocetos, con la música sonando baja de fondo. Nos reímos mucho. Hacía años que no me reía así, a carcajadas, hasta que me doliera el estómago. Y en mitad de una de esas risas nuestras miradas se cruzaron y la risa se apagó. El aire se volvió denso, eléctrico.
Estábamos muy cerca. Podía oler el aroma de su piel, ver el brillo de la luz en sus ojos oscuros. El mundo entero se redujo a ese espacio de medio metro que nos separaba, y yo quería cruzarlo. Dios, cómo quería cruzarlo. Pero ninguno de los dos se movió. El momento pasó tan rápido como había llegado, dejándonos a ambos sin aliento y con el corazón desbocado. El miedo empezó a filtrarse en nuestra burbuja. Un día, al salir de mi portal después de una de nuestras reuniones, nos cruzamos con una de las feligresas de su parroquia, la misma que me había dicho dónde encontrarlo la primera vez. La mujer nos miró, primero a él, luego a mí, y una expresión de curiosidad se dibujó en su rostro. Alejandro se tensó a mi lado, se irguió y adoptó inmediatamente su papel de Padre Alejandro. La saludó con una amabilidad formal. Me presentó como Pedro, un voluntario que nos está ayudando con un proyecto de la parroquia, y se despidió rápidamente. Ese pequeño encuentro lo cambió todo. Fue como si una luz cruda se hubiera encendido, recordándonos la realidad. Él era un cura, yo era yo, y lo nuestro, fuera lo que fuese, era imposible a los ojos del mundo. Después de eso, Alejandro se distanció. Canceló nuestra siguiente reunión con una excusa vaga sobre el trabajo en la parroquia. Cuando lo llamé, su voz era distante, profesional. Volvió a ser el Padre Alejandro. Cada palabra suya era un muro que ponía entre nosotros, y a mí ese silencio y esa distancia me dolían físicamente, como una herida que se reabre. Me di cuenta de lo mucho que me había acostumbrado a su presencia, a su voz, a su inteligencia, a su calma. Lo necesitaba. No podía dejarlo así, no después de todo lo que habíamos compartido. Después de una semana de agonía y de silencio por su parte, tomé una decisión. Fui a la iglesia, no a la hora de misa, sino a última hora de la tarde. Cuando sabía que estaría solo, cerrando, lo encontré en la sacristía, apagando las últimas velas. Cuando me vio, su rostro se convirtió en una máscara de sorpresa y dolor. «Pedro, ¿qué haces aquí?», preguntó sin mirarme. «Sabes perfectamente lo que hago aquí», respondí, cerrando la puerta detrás de mí. «Estoy aquí porque has desaparecido, porque estás asustado, y necesito saber si vas a dejar que el miedo gane». «No sabes lo que dices», replicó, con la voz ahogada. «Hay reglas, hay votos que hice. Hay una vida que elegí». «¿La elegiste de verdad?», le pregunté acercándome a él. «Elegiste un refugio, Alejandro, un lugar para sanar, pero no puedes quedarte escondido ahí para siempre. Lo que se está pasando entre nosotros es real, y lo sabes. Es un error», dijo casi en un susurro dándome la espalda. «Es una tentación, un pecado». «No», dije poniéndome delante de él, obligándolo a mirarme. «La tentación es fácil. Esto es difícil. El pecado es hacer daño, y el único daño que estamos haciendo ahora es el que nos hacemos a nosotros mismos, negando esto. Mírame a los ojos y dime que no sientes nada. Dime que estas últimas semanas no han significado nada para ti. Si puedes hacerlo, me iré y no volverás a verme». Levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas.
de una batalla interna que me partió el alma. Vi su miedo, su conflicto, su deseo, y vi que era incapaz de decirme las palabras que yo le pedía. No puedo, susurró, y su voz se rompió, y ese no puedo fue el sí más rotundo que había escuchado en mi vida. Entonces, arriésgate, le dije, en un ruego. Arriésgate conmigo, Alejandro. No sé a dónde nos llevará esto. Probablemente a un desastre, pero prefiero el desastre contigo que la seguridad de mi soledad. Por favor. Se quedó mirándome, y en sus ojos vi cómo todas sus defensas se venían abajo. Vi al hombre que había sobrevivido a una guerra, a la pérdida y al dolor, tomar la decisión más valiente de su vida. Lentamente, como si temiera que yo fuera un espejismo, levantó su mano y la posó en mi mejilla. Su tacto era cálido, tembloroso. Cerré los ojos, saboreando ese primer contacto deliberado, esa primera caricia que lo cambiaba todo. No era el tacto de un amigo, ni el de un sacerdote. Era el tacto de un hombre que había cruzado una frontera sin vuelta atrás. Acercó su frente hasta apoyarla en la mía. Respiramos el mismo aire, compartiendo el mismo miedo y la misma esperanza abrumadora. No sé cómo hacer esto, Pedro, admitió, con la voz ronca. Yo tampoco, respondí, abriendo los ojos para encontrarme con los suyos. Pero lo aprenderemos juntos. En la penumbra de esa vieja sacristía, rodeados de los símbolos de su renuncia al mundo, decidimos arriesgarnos, decidimos elegirnos. Y cuando entrelazó sus dedos con los míos, con la misma fuerza con la que yo lo había consolado a él días atrás, supe que, fuera pecado o no, acababa de encontrar una nueva fe a la que aferrarme. Arriesgarse suena tan simple cuando lo dices. Una sola palabra que contiene un universo de posibilidades y de terrores. Nuestra decisión, tomada en la penumbra de la sacristía, no fue un interruptor que de repente iluminó nuestro camino y lo hizo fácil. Fue más bien como encender una cerilla en mitad de una cueva oscura. Nos daba luz suficiente para ver el siguiente paso, pero la inmensidad de la oscuridad a nuestro alrededor seguía siendo abrumadora. Los primeros días, las primeras semanas, fueron una coreografía de secretos y encuentros furtivos. Nos movíamos por la ciudad como espías, buscando lugares donde pudiéramos ser simplemente Pedro y Alejandro, no el feligrés y el cura. Cines en versión original, donde nadie nos conocía, restaurantes en barrios lejanos, paseos por la ribera del río al anochecer, cuando la ciudad se viste de luces y las caras de la gente se vuelven anónimas. Cada hora robada era un tesoro. Nuestro primer beso no fue en la sacristía. Fue días después, en mi apartamento, el único lugar que sentíamos verdaderamente nuestro. Nuestro único refugio seguro. Llovía a cántaros fuera, y el sonido de la lluvia contra los cristales era la única banda sonora. Estábamos sentados en el sofá, hablando en voz baja, como si tuviéramos miedo de que las paredes pudieran oírnos, y en un momento las palabras se acabaron.
no hacían falta. Nos miramos y en esa mirada estaba toda la conversación, todo el anhelo acumulado, todo el miedo y toda la certeza. Se inclinó hacia mí lentamente, dándome tiempo a apartarme si quería. No lo hice, esperé, y cuando sus labios tocaron los míos, fue con una mezcla de torpeza, duda y una ternura infinita. Fue un beso suave, casi casto, pero para mí fue un terremoto. Sabía a café, a lluvia y a una soledad que por fin terminaba. En ese beso estaba la aceptación de que ya no había vuelta atrás. Nos habíamos elegido, y esa elección implicaba dinamitar las vidas que habíamos conocido hasta entonces. La intimidad física entre nosotros se fue construyendo con la misma lentitud y cuidado que nuestra intimidad emocional. Alejandro llevaba 20 años viviendo en un cuerpo que había aprendido a considerar un instrumento para el servicio, no una fuente de placer o de conexión. Y yo llevaba 3 años viviendo en un cuerpo que había olvidado lo que era ser tocado con deseo. Tuvimos que reaprender juntos. Fue un kaisú, fue un camino lleno de pudor, de conversaciones susurradas en la oscuridad, de descubrir las cicatrices del otro, las visibles y las invisibles. Su prótesis, el secreto que nos había unido en un principio, se convirtió en una parte natural de nuestra intimidad. La primera vez que se la quitó delante de mí, lo hizo con un gesto casi desafiante, como esperando una reacción de rechazo o de lástima. Yo simplemente le tomé la mano y le besé la rodilla, justo donde la piel se unía al metal. Quería que entendiera que yo no lo veía como un hombre roto, sino como el hombre más entero que había conocido jamás, que sus heridas no le restaban, sino que formaban parte de la historia que yo amaba. Nuestra burbuja, sin embargo, no podía durar para siempre. El mundo exterior empezó a golpear en las paredes. La mujer que nos había visto juntos en mi portal se convirtió en una fuente de rumores. Al principio eran susurros, miradas extrañas cuando yo iba a la iglesia. Seguía yendo, no por fe, sino para verlo a él, para compartir ese pequeño espacio público que nos estaba permitido. Luego los susurros se hicieron más fuertes. La amistad especial del padre con ese hombre solitario que había aparecido de la nada. Alejandro sufría. Lo veía en la tensión de su mandíbula, en las nuevas ojeras que se dibujaban bajo sus ojos. Vivía en una esquizofrenia constante. En la parroquia era el padre Alejandro, el guía espiritual, el hombre de Dios. Se subía al púlpito y hablaba de amor y de verdad, mientras vivía una vida de mentiras y de amor clandestino. Por la noche en mi casa se quitaba la sotana como quien se quita una armadura, y era solo Alejandro, un hombre que amaba a otro hombre y que se reía viendo una película mala en la televisión. La dualidad lo estaba destrozando por dentro. La situación llegó a un punto crítico una tarde de domingo. El obispo lo llamó a su despacho. No sabemos quién le escribió la carta anónima, ni qué decía exactamente, pero el mensaje estaba claro. Alguien nos había delatado. Alejandro
Volvió esa noche a mi casa. Estaba pálido como el papel. Se sentó en la cocina mientras yo preparaba una tila que ninguno de los dos nos íbamos a tomar. Me trasladan, dijo, con la voz vacía de toda emoción, a un pueblo pequeño, en la montaña, a 300 kilómetros de aquí, para meditar y renovar mis votos. Ambos sabíamos lo que eso significaba. Era un exilio, un castigo disfrazado de oportunidad de espiritual. Le estaban dando una última oportunidad para corregir su camino, para elegir a Dios, para elegir a la iglesia, en lugar de a mí. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté con un nudo de hielo en el estómago. Se quedó mirando la taza humeante durante un tiempo que me pareció una eternidad. Vi toda la lucha en su rostro, 20 años de su vida, su identidad, su refugio, todo puesto en un lado de la balanza, y en el otro estaba yo, estaba lo nuestro. Finalmente levantó la vista y me miró, y en sus ojos ya no había conflicto, había una calma y una determinación que nunca le había visto antes. Hace años, dijo con voz firme, un accidente me quitó la vida que tenía y me obligó a construir una nueva. Sobre las ruinas, aprendí a vivir con ello, pero fue algo que me pasó, no algo que yo elegí. Esta vez es diferente. Esta vez puedo elegir. Y te elijo a ti, Pedro. Elijo esto. Elijo una vida que no sea una mentira. La palabra dimisión sonaba extraña, radical, dejar los hábitos, colgar la sotana, renunciar a todo lo que había sido su mundo durante 2 décadas. Era un salto al vacío sin red, y lo estaba dando por mí, por nosotros. El proceso fue rápido y brutal. En menos de una semana, Alejandro recogió sus pocas pertenencias de la casa parroquial: libros, algo de ropa y una pequeña caja con recuerdos de su vida anterior, y se mudó a mi apartamento. Dejó de ser el padre Alejandro para convertirse, a ojos del mundo, simplemente en Alejandro, un hombre de 40 y tantos años, con una cojera y sin trabajo, empezando de cero. Los primeros meses fueron duros, muy duros. Alejandro tuvo que enfrentarse a un mundo para el que no estaba preparado. Tareas tan sencillas como abrir una cuenta bancaria, hacer un currículum o enfrentarse a una entrevista de trabajo eran para él un universo nuevo y hostil, y tuvo que enfrentarse al duelo por la vida que dejaba atrás, no por el sacerdocio en sí, sino por la comunidad, por la rutina, por el propósito que le daba su trabajo. Hubo noches en las que lo encontré despierto, mirando por la ventana, con la mirada perdida, y supe que estaba librando batallas internas que yo apenas podía imaginar. Pero no nos rendimos. Yo me convertí en su ancla, en su apoyo incondicional. Le ayudé a traducir sus habilidades, su conocimiento de historia, su capacidad para escuchar y aconsejar, su don para la palabra, en algo que el mundo laboral pudiera entender. Y él, a su vez, me salvó a mí de formas que nunca esperé. Me enseñó a ser paciente. Me enseñó que el amor no es un estado de felicidad constante, sino la decisión de cuidar del otro,
sobre todo cuando las cosas se ponen feas. Llenó mi casa y mi vida de un silencio cómodo, de conversaciones profundas y de una risa que espantaba a los fantasmas de mi soledad. Poco a poco, las cosas empezaron a encajar. Con su experiencia como corresponsal y su pasión por la historia, encontró trabajo en una fundación que se dedicaba a documentar historias de refugiados. Era un trabajo con poco sueldo, pero con mucho sentido. Era su forma de volver a ser el mismo, el hombre que contaba las historias que importaban, pero esta vez desde un lugar de paz, no desde la adicción al peligro. Una tarde de primavera, casi un año después de que dejara la parroquia, estábamos en el Parque del Retiro. Hacía un día de sol espléndido. Alejandro ya no cojeaba con esa contención de antes. Ahora su caminar era más relajado, más suyo. Nos sentamos en un banco a ver a la gente pasar, familias con niños, parejas de ancianos, grupos de turistas. Éramos solo dos hombres más, sentados en un banco, disfrutando del sol, una normalidad que para mí era el mayor de los milagros. Se giró hacia mí y me sonrió, una de sus sonrisas auténticas, de esas que le llegaban a los ojos y borraban todo el cansancio del mundo. ¿Sabes?, me dijo, tomando mi mano. El otro día leí algo. Decía que el infierno no es un lugar de fuego, sino un lugar donde ya no puedes decir te quiero. Entrelazó sus dedos con los míos. Si eso es verdad, entonces nosotros, Pedro, hemos encontrado el paraíso, aquí mismo. Le apreté la mano con fuerza. Miré nuestras manos unidas, la mía con las marcas de la edad, la suya fuerte y cálida. Miré su rostro, el del hombre que había entrado en mi vida a través de la rejilla de un confesionario y la había puesto patas arriba para salvarme. Y sentí una gratitud inmensa. No teníamos una vida perfecta. Teníamos problemas económicos, discutíamos sobre quién tenía que sacar la basura y nos preocupaba el futuro, como a todo el mundo. Pero éramos nosotros. Por fin, éramos simplemente nosotros, sin secretos, sin sotanas, sin mentiras, dos hombres que se habían encontrado en las ruinas de sus vidas anteriores y que habían decidido arriesgarse a construir algo nuevo juntos. Apoyé mi cabeza en su hombro, cerré los ojos y sentí el calor del sol en mi cara. Ya no me preguntaba si nuestro amor era un pecado. Sabía, con una certeza absoluta, que iba más allá de cualquier dogma o religión, que lo que teníamos era lo más sagrado que se podía encontrar en este mundo. Era la redención, era la gracia, era llegar a casa,